Hay una preocupación muy importante con la Secretaría de Movilidad, de Tránsito y Movilidad en la ciudad, eh, porque pues llevamos 2 años sin respuestas, ¿no? Llevamos 2 años en las que estamos girando alrededor de las mismas problemáticas y en donde no se ve un importante avance. Entonces, realmente el debate de hoy era una continuación de debates anteriores sobre los cuales esperaban respuestas y sobre los cuales siempre se le pedía al Consejo esperar ciertas decisiones que se iban a tomar o ciertos estudios que se iban a hacer, estudios que nunca se hicieron, decisiones que nunca se tomaron y finalmente pues tenemos una ciudad que en materia de tránsito y movilidad pues es un caos, pero digamos que una secretaría que no ha sido capaz, que no fue capaz de resolver problemas de fondo, ni siquiera problemas, digamos, momentáneos. Pero nos encontramos con una, pues, perdóneme la expresión, con una jugadita que nos hicieron el día de hoy, porque el debate pues se dirigió al secretario de Tránsito, que hasta el viernes pasado era Fernando Forero, pero el viernes pues posesionaron a una nueva funcionaria como secretaria de Tránsito y Movilidad y pues hoy llega prácticamente pues casi que de cero a responder. Entonces gran parte del control político que se iba a hacer pues sencillamente queda entre comillas aplazado porque enviaron a una funcionaria nueva a responder por algo que de todas maneras de fondo no hay soluciones a lo que se preguntó. Es decir, el cuestionario que se entrega por escrito es muy vago así como un poco como el gobierno, en las respuestas, ¿cierto? Es muy vago en las respuestas. Eh, eh, yo les puedo mostrar las respuestas a preguntas concretas que ni siquiera se van de más de 2, 3 líneas en el cuestionario. Asimismo eso se refleja en la intervención, pero pues es una funcionaria que acaba de entrar, ¿no? O sea, que acaba de posicionarse de su cargo y que tiene que responder por 2 años de ineficiencia del gobierno actual. Venía trabajando en la parte jurídica, aunque también estuvo en gobiernos, digamos, en ese pimponeo que esta administración ha tenido también a muchos funcionarios, pero digamos que la perspectiva de un asesor jurídico a la de un directivo, digamos, es un poco diferente ya en el marco digamos, de todo el panorama que tiene de decisiones, de temas, de lo que tiene que manejar. Entonces, pues, es difícil que con un día ya esté apropiada de absolutamente todos los temas que maneja la Secretaría. Para explicarle a la comunidad, el Ministerio de Transporte es el que decide las rutas intermunicipales. En este caso, el Ministerio de Transporte realizó una licitación y en esa licitación, pues mágicamente ganaron 2 empresas de transporte intermunicipal que son de la costa, que no conocen el territorio, pero pues ganaron 2 rutas, varias rutas, pero en la que nos concentramos es la ruta Nemocón Chía, que pasa por Zipaquirá. En la licitación le entregan muy específicamente, porque eso siempre lo hace el Ministerio de Transporte, le entrega unas condiciones. En las condiciones que le entregó a esta empresa, a estas 2 empresas, hay unos horarios específicos en los cuales puede transitar la ruta, que realmente son unos horarios en la mañana, 2 horarios en la mañana. Y les dio unas capacidades de transporte, es decir, les dijo que cuántos vehículos podían tener en total. A cada empresa, estamos hablando en este caso de Cotracar y Expreso del Sol, les entregó máximo 2 capacidades, es decir, dos vehículos de transporte. Es decir, cada empresa puede operar hasta máximo 2 vehículos de transporte en esa ruta de la mañana. Eso fue el 3 de septiembre de 2021 que salió esa resolución del Ministerio de Transporte. Muy polémica y todo, pero no nos vamos a meter en ese tema. Aquí la gran sorpresa que tenemos es que el alcalde de Zipaquirá, mágicamente, de un momento a otro, sacó un decreto el 27 de enero de 2022, de este año, en donde autorizaba específicamente a esas 2 empresas para, en su ruta de Nemocón hacia Chía, entrar por la avenida 15 de Zipaquirá. Entonces, en ese decreto establece con nombre propio, digamos, habla con nombre propio de esas 2 empresas, autorice a estas 2 empresas para entrar por la avenida 15. ¿Cuál es, primero, la sorpresa? Es que en el 2020 este mismo alcalde había decidido sacar las rutas que venían de Pacho, de la zona de Río Negro, de Ubaté, de Nemocón, sacarlas de la 15 por el tema de tráfico y movilidad, y decidió enviarlas hacia el sector de La Paz, a la avenida 36.
Entonces las sacó a todas, sacó las rutas, pero mágicamente este año autorizó la entrada de dos nuevas, de estas dos nuevas empresas que hasta ahora, en septiembre de 2021, aparecieron en el territorio de Cundinamarca y específicamente por Zipaquirá. Entonces no entendemos por qué hizo esto. El decreto es del 27 de enero de 2022 y la empresa Cotracar empezó a operar el 26 de enero, es decir, un día antes del decreto. La empresa Expreso del Sol ni siquiera empezó a operar desde esa época, empezó a operar desde el 12 de marzo, es decir, 44 días después de que el alcalde firmó el decreto. Entonces, el alcalde se anticipó además con una empresa que ni siquiera había entrado a operar, o sea, Expreso del Sol no había entrado a operar la ruta, esa ruta misma de Nemocón Chía, pasando por Zipaquirá, y le autorizó, no obstante, 44 días antes de que entrara en operación, de hecho de manera extemporánea, le autorizó el decreto. El alcalde, ¿cómo sabía que esta empresa iba a operar si no estaba operando ya? Eh, a pesar de que tenía resolución del ministerio, pero es que eso no implica como tal una operación, porque el Ministerio de Transporte da 90 días para que las empresas entren a operar. O sea, si no cumplen los términos, pues no pueden, les da un término específico para entrar a operar. El Expreso del Sol, esta empresa entra a operar mucho después de los 90 días, más sin embargo el alcalde, sin que esté operando la empresa, la autoriza. Entonces, ¿por qué se autoriza a dos empresas nuevas? Y eso sí no es un problema para la movilidad de Zipaquirá, no es un problema para el tráfico por la avenida 15. ¿Y por qué a las empresas históricas que llevan muchos años operando en el municipio están pasando por la avenida 15 bajo el pretexto de la movilidad? Ahora, yo no quiero decir con esto que estoy de acuerdo en que todas las rutas entren por la 15, de que todo el mundo venga, sino lo que yo estoy diciendo es que aquí hay que ser claros y tener criterios de justicia, criterios de igualdad, de equidad. ¿Cómo son las decisiones? Es decir, cómo toman este tipo de decisiones en donde se favorece a unas empresas en particular con nombre propio? Generalmente los decretos que salen son generales, o sea, los decretos pocas veces son a nombre propio, ¿sí? Y cuando son a nombre propio es para los funcionarios, para vacaciones, para cosas ya que son digamos, de una competencia ya que solo le corresponde a los individuos. Pero en este caso sí deja mucho que pensar, un decreto que a pesar de que hay más de 6 empresas que pasan por esa ruta de la avenida 36, solo hable de dos para entrar al municipio. Lo hemos venido discutiendo, incluso con la bancada del Pacto Histórico, lo hemos venido discutiendo muy seriamente porque pues el primer año siempre es un año en el que, digamos, el gobierno se está acomodando, en el que sale el plan de desarrollo, empieza toda la expectativa del cumplimiento de las metas. El segundo año, pues ya uno quiere empezar a ver las ejecutorias, y en este tercer año de gobierno, que ya vamos en abril, cuando citamos a movilidad, a tránsito, movilidad y obras públicas que estaban en cabeza de la misma persona, lo que uno ve es una incompetencia completa. Y me perdonan estas palabras, pero pues yo trato de ser muy respetuoso, pero es que ya digamos que no puede ser dicho de otra forma. Por muchas razones, tienen bloqueado a la gente del Tunal, la tienen bloqueada desde el año pasado con una obra que no avanza. Desconectaron completamente a la comunidad del Tunal, cambiaron el sentido de la avenida La Paz, la 36, en un solo sentido, sin estudios, y nos dijeron mentiras, nos dijeron que el Invías tenía los estudios, y el mismo director del Invías me dijo a mí en una reunión que se hizo acá en Zipaquirá que ellos no habían hecho absolutamente ningún estudio. Entonces nos están mintiendo en la cara sobre cosas que han afectado a la comunidad de barrio Parcelación Santa Isabel, San Gabriel, a todo el sector comercial de La Paz. La señalización vial sobre los huecos, unas vías completamente deterioradas, y cuando uno va a mirar el presupuesto del año pasado, de 2021, se da cuenta que el presupuesto de vías solo lo ejecutaron en un 65%, o sea, ni siquiera lo ejecutaron el 100% del presupuesto de ejecución de vías, y el presupuesto de la Secretaría de Tránsito y Movilidad lo ejecutaron en un 65%, ni siquiera el 100%. Entonces, es evidente que aquí hay una incompetencia. No han sido capaces de recuperar los recursos del fondo de las zonas azules, de las zonas de estacionamiento regulado, que las entregó el municipio en un acuerdo, el acuerdo 01 de 2014,
estableció un fondo para recaudar todo ese dinero, un fondo cuenta. Ese fondo cuenta se abrió por la presión de concejales, incluido yo, que le insistía al secretario de Hacienda que abriera esa cuenta. La abrieron sin plata y hoy día sigue sin plata, porque la empresa de tránsito, porque no han sido capaces de que la empresa de tránsito le entregue esos recursos al municipio, los recursos de las zonas de estacionamiento regulado, zonas azules. Entonces, con todo eso, imagínense, con todo eso, por supuesto que estamos de acuerdo con una moción de censura, por supuesto que estamos de acuerdo con que esos funcionarios pues no deben estar, los funcionarios de ese tipo no deben estar, pero más allá de eso también veo un problema estructural, porque más allá del secretario, pues quien firma esos decretos es el alcalde, el decreto de estas bucetas pasando por Zipaquirá, el que firmó el decreto, que además es un decreto a todas luces irregular, cambiando el sentido de la paz, fue el alcalde, cuando es una vía nacional. ¿Cómo va a cambiar una vía nacional con un decreto municipal? Que este gobierno, desde la cabeza, está fallando, ¿sí? Casi que tocaría pedirle la renuncia al alcalde en este punto, porque pues así se cambian los secretarios de despacho. Si la cabeza sigue fallando y si la cabeza no tiene, es decir, si no vemos que la cabeza está de verdad direccionando bien la ciudad, pues el problema va allá. Pero bueno, la lógica de los gobiernos es que cambian los secretarios para cambiar la dinámica, entendible, pero hay que hacerlo. La verdad sí preocupa con todas las obras. Miren esa obra que abrieron en obras públicas al frente de las villas, entre el cementerio, en la cuarta entre el cementerio y las villas, una vía en la que gastamos recebo, en la que gastamos maquinaria y que no cumple absolutamente ningún papel, porque no desemboca en ningún lado, desemboca en los andenes hacia arriba y hacia abajo. Esa glorieta que hicieron completamente absurda, sin la norma técnica, la mano de huecos que hay en la ciudad. Es decir, lo que tenemos es un desgobierno y desde ese punto de vista, claro, completamente de acuerdo con una moción de censura, por supuesto.